¿Cómo están? Un nuevo capítulo del programa de la región El Mundo. Este programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en conjunto con la Cátedra Ramonet, y que cada semana compartimos con distintos especialistas en diferentes temáticas que son de interés, no solamente para aquellos que están vinculados directamente con las relaciones internacionales, sino que en general para todo aquel que quiera saber lo que está pasando tanto en Chile, en el mundo, incluso con un impacto local. En el día de hoy tengo el gusto de contar con dos amigos, así es que aquí hay que transparentar las cosas. Eh, para poder conversar sobre varios temas, pero en particular sobre algo bien especial. Andrea Aristegui, periodista de Mega, de Radio Infinita, conocida por su larga trayectoria justamente en reporteos, y ahí la hemos visto, ella informándonos a nosotros, de hecho, sobre lo que ocurre en el mundo. Andrea, gracias por Hola hoy día Paulina, compartir con nosotros. igual gracias por invitarnos nuevamente a este espacio tan valioso para el análisis de las relaciones internacionales. Bueno, y además, junto a Andrea, nos encontramos con el doctor en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, también periodista, también reportero durante mucho tiempo, corresponsal durante mucho tiempo de zonas de conflicto, zonas de guerra, que es Gonzalo Montaner, y coautor de un libro el cual vamos a conversar hoy día. Así que, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hoy día específicamente vamos a conversar sobre un libro que ustedes han escrito. Ya es un segundo libro que ustedes escriben en conjunto y que yo lo tengo acá, así que para mostrárselo a Eso. quienes nos están viendo y que ya está en las librerías de todo el país. Y partiendo con esto, Gonzalo, ¿cuál es el origen? ¿Por qué escribir este libro sobre Ucrania? Y desde qué perspectiva bastante especial ustedes quisieron abordarlo. A ver, lo que pasa es que este es un espacio muy importante para nosotros porque finalmente hablamos de temas internacionales y la idea nuestra como un principio es que estos temas generen interés desde el punto de vista comunicacional, el punto de vista periodístico. Y nosotros creemos firmemente que los conflictos internacionales hay que entenderlos de distintas perspectivas, una desde la teórica, pero también otra de la praxis, quizás de la empiria, que es el terreno. Y en esa instancia, en ese espacio, el periodismo tiene, y en particular el periodismo internacional, tiene mucho que decir. Entonces, nace este libro, que es Miradas Perdidas respecto al conflicto de Ucrania, que es un grupo de periodistas, de reporteros, que viaja a la zona de conflicto, y lo que nosotros de alguna manera queremos saber es que nos cuenten la trastienda, cuenten lo que ellos vivieron, y así para entender desde la objetividad y de la subjetividad, entender ese conflicto, qué les pasa, cómo les afecta, cómo tienen que enfrentar esa situación. Y miradas perdidas puede ser, hoy día es de Ucrania, pero el día de mañana puede ser perfectamente de Afganistán, Palestina u otra crisis internacional. Más o menos ese es el grandes rasgos de lo que queremos crear y buscar con el libro. Antes de entrar al tema de fondo, Andrea, me gustaría que le explicara a la gente esta foto, porque esta foto Sí, es bien especial y la tengo adelanta un acá poco también. también, adelanta también un poco, bueno, ese enfoque de miradas perdidas, como también está señalado en el título de este libro. Exactamente. Como Gonzalo les contaba, Miradas Perdidas es la experiencia de 9 profesionales de los medios de comunicación chilenos que estuvimos cubriendo el conflicto en Ucrania casi inmediatamente después o unas pocas horas después desde que este se iniciara el 24 de febrero del año pasado. Em, Elegimos, porque es una selección de entrevistas, son entrevistas bien íntimas, bien personales, y elegimos a 9 representantes de los medios de comunicación. Este fue un conflicto que, a diferencia de otros tantos que hay en el mundo, tuvo en esta ocasión una cobertura bien importante de los medios chilenos. Y yo eso lo destaco porque creo que es súper importante que aunque nosotros estemos muy lejos o parezca que estamos muy
distantes, no solamente geográficamente, sino que a veces da la impresión de que también respecto a la influencia que eso puede tener en nosotros. Creo que es súper importante que los medios chilenos estemos en esas grandes noticias y contemos nuestros ojos y nuestra mirada lo que está ocurriendo con esos grandes temas. Entonces, o somos, pues yo también estoy dentro de esos testimonios, 9 profesionales de la prensa de los 4 principales canales del país, pero no solamente somos periodistas, y eso también es algo que a nosotros nos importaba mucho, sino que camarógrafos y productores que hacen un rol fundamental, que no tienen la visibilidad que tenemos los periodistas cuando estamos frente a una cámara, pero que tienen un rol clave y que también tienen historias muy interesantes y muy emotivas que contarnos. Y dentro de ese grupo de profesionales, hombres y mujeres, que también era un tema que a nosotros nos importaba mucho destacar, está esta foto que es de Claudia Rojas, que es camarógrafa de Televisión Nacional de Chile actualmente, y es la primera camarógrafa mujer chilena que va a una zona de conflicto. En Chile han sido pocos los camarógrafos que viajan a un conflicto porque tenemos pocas coberturas en conflicto. Pero dentro de esos grandes profesionales que han estado cubriendo conflictos, Claudia es sin duda de las más jóvenes y además es la primera mujer. Y su testimonio nos parece que es fundamental en este libro y por eso también lo seleccionamos porque creemos que esa fotografía dice mucho de lo que hay dentro de este texto, porque da cuenta de lo que ella vio, de cómo lo vivió como profesional y también más en lo humano, pero vamos un poquito más allá del testimonio respecto a cómo una mujer en un área que normalmente es muy, o ha sido históricamente muy de hombres, va rompiendo esos techos. Entonces tiene varias capas este libro en términos de lo que nosotros queremos contar. Y Gonzalo, ¿por qué el nombre? ¿De dónde surge el nombre Miradas Perdidas? Mm, Es impresionante esta suerte de mancomunión que se dio entre los entrevistados, porque un libro bien humano, y un poco cuando empezamos a hacer las entrevistas, yo empecé a indagar, más o menos yo tenía una idea porque los conflictos hay ciertos patrones que se van repitiendo casi en todos los conflictos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la sobrevivencia, del refugio, de las víctimas. Normalmente los condenados de la tierra, cuando uno habla de un conflicto internacional, eh, normalmente se fueron repitiendo algunas palabras, algunos términos, algunos sentimientos, algunas sensaciones de los entrevistados. Y todos decían, vimos a la gente con las miradas perdidas. Vi a una señora en un tren de 102 años con la mirada perdida. Vi a niños llorando al horizonte, pero tenían la mirada perdida. Y esa fue la constante de las entrevistas. Y empezamos, porque hay un aspecto que es muy bonito, que las entrevistas están por separadas, pero todas están conectadas en algún minuto. En algún minuto hay un cruce que los entrevistados o se encontraron en un lugar o vivieron una experiencia similar, pero todos están conectados. Entonces, esa conexión sale y me acuerdo que Gastón, que es camarógrafo de Canal 13, me dice, estaba en la estación de metro de Kiev y toda la gente tenía la mirada perdida. Listo, ahí está el título. O sea, los mismos entrevistados me dieron el título. Y después habla de historia de reporteros, porque son historias. Ellos cuentan historias, nos están contando la noticia, nos están explicando el conflicto, no es el objetivo. Ellos te cuentan su historia, su vivencia personal. Y dice reporteros. ¿Por qué reporteros? Porque nosotros con Andrea, como un principio formativo, nosotros siempre hemos trabajado estrechamente con los cámaras, con los productores. Entonces, esta suerte como de que la estrella de televisión es la persona que está delante de la cámara, eso no es tan así. Y nosotros dos en nuestros trabajos hemos sido muy potentes de trabajar con los equipos, de mostrar los equipos, porque son fundamentales. O sea, finalmente, en este caso son periodistas de televisión y la cámara es fundamental. Entonces, por eso nace Miradas Perdidas. Y lo importante de este libro es que, ya por ejemplo, para los alumnos o colegas, nosotros somos fuentes primarias, somos los recolectores de esa información. Entonces, por eso es tan valioso hacerle un tratamiento de carácter incluso investigativo, metodológico, porque nosotros trabajamos con las fuentes primarias. Es decir, los periodistas que ellos observaron esa realidad. Entonces, la transparencia o la pureza de esa información, de esa vivencia objetiva y subjetivamente, que es súper importante, eso se traspasa al libro.
Por eso es un libro que hay emoción, hay muchas lágrimas, este libro virtió muchas lágrimas, de todos, prácticamente todos. Fue una especie de catarsis. Entonces, de ahí nace el concepto de miradas perdidas. Por eso creemos que es un nombre muy potente y probablemente, y así esperamos que en otros proyectos, en otros conflictos, tengamos otras miradas perdidas también. Lamentablemente, porque los conflictos siempre son una tragedia. Y Andrea, ¿quiénes fueron los entrevistados? ¿Y qué rol cumplieron cada uno de ellos en la cobertura internacional, pero viniendo justamente de nacionales? Porque Exacto. nosotros que nos nutrimos de lo que ustedes nos cuentan, estoy hablando de nosotros, aquellos que analizamos la realidad internacional, bueno, nosotros nos nutrimos de aquellos que van al terreno y nos cuentan lo que está pasando. Y obviamente las primeras señales vienen de las grandes agencias informativas extranjeras. Eh, ¿Qué pasa Tal cual. y quiénes fueron estas personas seleccionadas y el rol que cumplieron cada uno de ellos? Sí, bueno, los canales, como yo decía antes, reaccionaron bastante rápido en esta oportunidad porque era un conflicto que habíamos estado siguiendo como una posibilidad, pero que muy pocos creíamos que realmente se iba a producir. Entonces, cuando esto comienza, yo, yo creo que todos inmediatamente en nuestros respectivos medios dijimos, esto va a ser muy importante, tenemos que estar ahí. Entonces, inmediatamente los canales comienzan a desplegarse y fueron un grupo importante de profesionales que estuvimos cubriendo el conflicto durante varias semanas. Nosotros hicimos una selección porque no podíamos entrevistarlos a todos y no porque los otros no fueran buenas historias o tuvieran cosas que contar, sino que sencillamente porque teníamos que de alguna forma hacer una selección acotada de personas. Lo elegimos por las razones que yo mencionaba, ¿no? Por el rol que ellos cumplen, para tener hombres y mujeres, y además dónde estábamos localizados geográficamente, porque en el libro tenemos testimonios de cómo vimos ese conflicto desde distintos puntos de Ucrania y desde la frontera. En las entrevistas está, por ejemplo, Jorge Said y la Mariana Díaz, que son periodistas, los dos trabajan como corresponsales de Canal 13. Em, Creo que el testimonio, por ejemplo, de la Mariana Díaz, que es la corresponsal que tiene Canal 13 en Europa, ella vive en Italia y le toca estar permanentemente moviéndose, es muy potente porque ella le toca estar en Kiev el momento en que empiezan los bombardeos. Fue la periodista que estaba ahí cubriendo desde antes lo que podía pasar y por lo tanto ella le toca vivir el inicio de la guerra, el inicio de los bombardeos en Kiev y además sola, porque ella trabaja sola. Entonces, su testimonio es muy potente y además ella le toca vivir una experiencia súper extrema y súper dura en el momento en que estaba tratando de salir de Ucrania. Está Rafa Cavada también, que bueno, Rafa tiene una trayectoria muy extensa y muy potente en coberturas de conflictos, pero en esta oportunidad Rafa lo vive en lo personal de otra forma, porque no le había tocado ir a una guerra siendo papá. Y eso a uno también a veces le puede cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? Más en lo íntimo. Está, bueno, mi testimonio y está el testimonio de Francisco Leiva, que es camarógrafo, Gastón Álvaro es también camarógrafo, Francisco de Canal de Televisión, Gastón de Canal 13, y quienes me acompañaron a mí eran mi equipo, Camilo Soto, camarógrafo, y Camilo Cuadra, productor. Ellos son los 9, somos parte de, de estas 9 entrevistas que como te decía, pretende dar cuenta de distintas historias, de lo que nos tocó ver en distintos lugares, pero que sí, como decía Gonzalo antes, están muy conectadas. Finalmente, tenemos relatos similares en algunas cosas de lo que a nosotros nos pasa cuando estamos en terreno. Que no necesariamente son cosas que ameriten que uno cuente en una cobertura, ¿no? Porque nosotros estamos preocupados cuando estamos en terreno de informar, de entregar la noticia, lo que está pasando la gente, lo que están viviendo las víctimas, lo que está sucediendo en el terreno. Por lo tanto, nosotros ahí dejamos de lado la mayoría de las veces lo que a nosotros nos pasa, porque no es información relevante.
pero no por eso no son historias que merezcan ser contadas. Y por eso que hace mucho tiempo Gonzalo en particular tenía ganas de hacer este libro y creo que se logró totalmente el objetivo, que era abrir un poquito nuestros corazones cuando estamos en terreno y contarle a los lectores en el fondo cómo uno vive esto, desde las experiencias más íntimas. Gonzalo, tú eres doctor en estudios internacionales, has escrito antes también sobre guerras, conflictos, tú mismo cubriste muchos de ellos. Para que también sepan nuestros televidentes, ustedes son matrimonio. ¿Qué significa también para ti que ya tienes, por un lado, una experiencia grande de estar en el terreno en peligro? Por otro lado, tener este conocimiento que va más allá, que da la universidad, que da los estudios de doctorado. Y Andrea te dice, me voy a Polonia a cubrir una guerra que nadie sabía cómo va a terminar, ni sabemos todavía cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar, ni qué riesgos va a tener. Ustedes tienen 2 hijas y tú conoces también la importancia profesional, pero al mismo tiempo está este tema familiar que contábamos de Rafa, de Rafael Cavada, que es papá y que a toda costa quería llegar a Kiev y llegó a Kiev. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa contigo en ese momento? Es difícil, no es fácil, no es un manual cómo reaccionar frente a estas situaciones, porque por un lado está lo profesional, que yo creo que Andrea, independiente que sea mi señora, era la persona indicada y ha demostrado en distintas crisis internacionales en todo el mundo que es la persona para cubrir este tipo de situaciones, por muchas cosas, por el nivel de análisis, conocimiento, experticia, y el tono de las coberturas. Creo que eso es súper importante, dar con un relato que sea respetuoso, que le dé dignidad a las víctimas de la guerra. Y en ese contexto, claro, yo lo veo así. Andrea es la que tiene que ir, o lo voy a apoyar siempre en una empresa física. Y ya como marido o como padre de la niña, de Soy y la Javi, eso es más complejo, porque de repente digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, quizás debiese tomar una decisión y ser más drástico, decir, ¿sabes qué? Creo que no es bueno que vaya, nunca es bueno ir a una guerra. Las guerras no son una aventura, una película, son una tragedia. Y la posibilidad de que puedan haber situaciones muy complejas están a la vuelta de la esquina. Entonces, no es fácil. Eh, Nosotros lo amamos, yo sé, amamos lo que hacemos. Yo, bueno, yo ahora di un paso hacia también a la investigación doctoral, a la academia, pero amamos lo que hacemos, pero no es fácil. ¿Cómo explicarte? Yo estoy constantemente en una fase reflexiva de, de que si estamos un poco dementes o si es la pega de nuestras vidas, que lo es, porque tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Eh, Hay mucha emoción, son días que no son fáciles. La casa quedamos en vilo, eso es verdad. Las niñas mantenemos esta rutina, pero información. Andrea siempre está presente, siempre está disponible. También hace eso para que estemos en contacto permanentemente, pero siempre te quedas con una situación que viaja y el viaje tiene que terminar. O sea, cuando llegamos a casa y la rutina se transforma. De hecho, lo voy a contar, les cuento una infidencia. O sea, Andrés, cuando después de 3, 4 semanas que vuelve el conflicto, nos juntamos y la Andrea me dice, ya, nos vamos de viaje. Pero ¿cómo no nos vamos de viaje? No, nos vamos de viaje. ¿Y a dónde nos vamos? No, compré los Rolling Stone en Londres, así que a los 60 años. Ya dije, ya. Yo dije, si esta es la forma de votar la catarsis, dije, ya, viaje, vamos. Te lo cuento un poco como la anécdota, porque también tratamos de darle a la atención a ese proceso, bajarle un poquito con harta broma, harta talla. De hecho, no sé, en nuestro aniversario a ella lo pasamos, ella en la frontera ucraniana-polaca. Igual me la arreglé para mandarle flores, lo cual fue un poco sorpresivo. Pero es así, porque finalmente el libro Miradas Perdidas refleja esto.
lo que tratamos de humanizar. Este libro, yo te diría que quizá uno de los trabajos periodísticos que he hecho más importantes de mi vida, porque corona todo lo que nosotros creemos. Y tú, Paulina, por eso nosotros también fue tan importante que tú participaras, porque tú hiciste el prólogo y nosotros necesitábamos a alguien especialista, alguien seco que diera el contexto, que nos diera esa potencia en 10 páginas, 5 páginas, poder explicar el conflicto, porque nosotros no lo íbamos a explicar y no lo íbamos a analizar. Pero ni por eso era tan importante tu pieza dentro del libro, que es decir, ya, acá está, en este paper dentro del libro, la explicación del conflicto. Y eso fue magistral, porque eso nos abrió la puerta para nosotros poder contar historias. Acá este libro se cuentan historias. Y si tú buscas en el papel vas a encontrar, perdona la figura casi cursi literaria, pero vas a encontrar lágrimas, porque hay mucha emoción, mucha emoción. Para nosotros eh, ha sido una alegría, una bendición hacer este libro, de verdad, eh, y creo que reivindica a todas las víctimas de los conflictos, porque este libro yo lo tenía pensado para otros conflictos, que era Irak, Siria, y eso probablemente sigamos avanzando, pero es más o menos eso. Yo por eso digo que como que me saco un poco la ropa de académico y te cuento un poco más cómo va, cómo es el tono del libro. Si queremos buscar análisis, los invito a que compren o que adquieran el 11S, La amenaza de Al Qaeda continúa, que es una joyita a mi juicio, pero este es otra cosa. Entonces, esa es nuestra respuesta. Esto un poco para todos los que dejamos atrás, para todas esas víctimas del conflicto colombiano, del conflicto palestino, del conflicto afgano, de las mujeres como están en Afganistán. Es un poco la reivindicación de esa situación. Bien, bueno, yo les agradezco muchísimo también la invitación y la oportunidad de haber aportado en el libro con este prólogo, introducción, porque un poco lo que digo es justamente eso, que aquellos que analizamos, nosotros nos nutrimos de la información que nos llega. O sea, es una sinergia que se da y al mismo tiempo Total. eh, los periodistas que cubren nos escuchan, nos leen a los analistas para saber un poco, bueno, hacia dónde van las señales desde el punto de vista de la teoría y la relación internacional. Entonces, es como es mutuo, es win-win en el fondo. Y por eso que es Exacto. tan importante para mí es que vayan a los conflictos, no solamente a los conflictos, en general a las noticias internacionales importantes, que vayan también nuestros corresponsales, porque el lenguaje, la sensibilidad, el tono es distinto si se está transmitiendo de otros países hacia el nuestro. Entonces, es un complemento. Y en ese sentido, Andrea, eh, uno notaba y lo hicieron notar algunos medios también, eh, la particularidad, o sea, la particular eh, tristeza que tú tuviste y acercamiento a muchas víctimas eh, que estaban viviendo ese traslado forzado, que significa escapar de un lugar, tu casa, tu entorno, tu escuela, tu universidad, eh, donde tú trabajabas, tu taller, tu cocina, y que sencillamente tuviste que arrancar de un día para otro porque te están bombardeando. Y la mayor cantidad de los refugiados salieron por Polonia. Y tú estuviste en la frontera Sí. polaca-rusa. Eh, de todo el tiempo que tú viviste, ¿cómo lo podrías resumir en lo que más te dejó de esa cobertura y que tal vez es distinta de otras coberturas que tú has hecho porque tú has estado en otros lugares? ¿Qué tuvo de especial esta? Sí. Yo, a propósito de este libro, cuando me han preguntado, yo lo he dicho en otras oportunidades y siempre lo menciono, que a diferencia de otros periodistas que también les interesan los temas internacionales o en general, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, yo no tenía especial interés en cubrir una guerra, no porque no me pareciera importante, ¿ah? O sea,
Yo llevo veintitantos años de carrera y gran parte de mi trayectoria está vinculada a los temas internacionales y me ha tocado hacer transmisiones de los grandes hitos desde el 11 de septiembre de 2001 en adelante. Pero por lo mismo, porque yo vi muchas cosas de de los horrores que ocurren en las guerras, y me llegaban imágenes sin editar de lo que eran los bombardeos en Afganistán o en Irak o en tantas otras situaciones. Yo sentía que la guerra era sin duda lo más horrible que puede enfrentar un ser humano. Em, y por eso tenía como una distancia y nunca dije yo quiero ir a cubrir una guerra, pero sentía, y en esta oportunidad cuando esto ocurre, sentía que sí tenía que ir, que era una emoción y sentía además que podía darle una mirada distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta a las coberturas de guerras que hay normalmente, porque muchas veces las coberturas de guerra están muy centradas en lo que pasa en lo militar, y está bien porque es un enfoque importante, esa información es sumamente relevante, pero yo me propuse centrar mi enfoque en la cobertura en las víctimas. Y en este caso en particular en los refugiados, y más particularmente voy a decir las mujeres, porque este es un conflicto que tuvo o que tiene hasta el día de hoy un rostro femenino muy fuerte. Y lo que a mí me impactó, me conmovió cuando yo estuve ahí, era justamente esas mujeres que tenían que dejar de un segundo a otro sus casas, dejando atrás a los hombres, podrían haber sido sus maridos o sus padres o sus hijos en muchas ocasiones, y arrancar con sus hijos, hijas y también a veces con personas mayores. Esas mujeres, la fortaleza de esas mujeres, pero a la vez la vulnerabilidad que se veía en sus caras fue algo que a mí me impactó profundamente. Y es imposible no empatizar con eso cuando uno es mujer y es mamá y se imagina o trata de imaginarse lo que puede llegar a ser estar en una situación tan extrema como esa. Entonces, muchas veces a nosotros periodistas nos piden como ser objetivos. Y yo siempre digo que esa objetividad completa no existe. Nosotros somos sujetos y como tales tenemos subjetividades. O sea, desde la imagen que yo elijo para comenzar una nota, el testimonio que yo prefiero mostrar más que otro, em, todo tiene que ver también con ciertas subjetividades. Y cuando uno se conecta con lo que está pasando, a veces eso obviamente a uno lo puede llegar a conmover y creo que a veces es necesario que eso pase, sin abusar de ese recurso. ¿Ah? No me gusta tampoco esto de periodista protagonista y que yo sea, o sea, mi sufrimiento sea más importante que el que están sufriendo quienes realmente son víctimas, pero sí creo que esa conexión que uno establece cuando está en el terreno con alguien es súper importante y es parte de la información también. Y todo lo que pasaba en la frontera, todo lo que yo veía permanentemente, era súper impresionante. Y yo hasta el día de hoy tengo comunicación con algunas de esas mujeres con las que estuve en esos momentos. Algunas de ellas siguen fuera de Ucrania, otras han regresado, y siempre con un gran signo de interrogación respecto a qué va a pasar en definitiva con ellas, porque como tú dices, Paulina, este es un conflicto que sigue. O sea, cuando yo estuve el año pasado allá, eh, muchos creíamos que esto iba a ser una cosa que iba a terminar rápido, ¿no? Y es como ya Rusia va a avanzar rápidamente, va a tomar ciertos territorios y esto se acaba. Y no, y eso no fue así, y el conflicto tuvo características que quizás nos sorprendieron, la resistencia que tuvo Ucrania, cómo comienzan a involucrarse otros países una vez que las sanciones económicas no son suficientes para frenar a Rusia y cómo empieza la ayuda militar. Y bueno, hasta hoy esto nos da luces en el corto plazo ni en el mediano de tener un término. Y siempre que leo del tema, porque estoy todos los días muy pendiente, bueno, pienso inevitablemente en todos esos rostros de mujeres que me tocó ver y con las que me tocó establecer algún tipo de vínculo en ese momento.
Y en eso que estaba señalando Andrea, Gonzalo, ¿tú qué consecuencias ves directas de lo que ha significado la incursión militar, la guerra, eh, esta operación especial militar, como le llama Vladimir Putin, que como decía Andrea, se suponía de ser rápido? Él tenía pensado que en un mes tenía ya anexado el territorio, no se sabe si poner un títere a su cargo o derechamente anexarse el territorio como se ha anexado ilegalmente lo que es el Donbass, aquella zona, y que ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué consecuencias tú directas ves de lo que ha significado esta intervención armada para las relaciones internacionales? O sea, yo creo que acá el principal problema tiene con la seguridad internacional desde el punto de vista del factor nuclear. O sea, aquí se está realizando un conflicto arriba de un arsenal nuclear, lo cual ya es complejo. O sea, hemos tenido derivaciones, han habido tantas situaciones, y una de esas situaciones extraordinarias puede llevar a una situación de una amenaza nuclear. Yo creo que ese es el primer punto. Yo creo que claramente el tema que hayan arsenales nucleares tan involucrados es un factor relevante. El segundo tiene que ver con el comportamiento de Rusia dentro del sistema internacional, es decir, cómo se va a desarrollar esta relación del Consejo de Seguridad, por ejemplo, que es una estructura ya bastante obsoleta, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. eh, ¿Cómo va a ser esa relación? O sea, es bastante compleja, y yo creo que va a haber bastante que revisar y que analizar. Yo creo que ahí hay mucha tarea de ver cómo va a ser un mundo después de Ucrania. El tercer punto, que me juicio sumamente importante, es esta suerte de Europa, de esta relación Occidente-Rusia, que hay también hay choques y aspectos que tienen que ver con lo civilizacional, de civilizaciones. Hay un aspecto ahí que no es, que hay que buscar, que es bastante interesante, respecto a esta Ucrania no rusa, pero sí europea. Ahí hay aspectos que son muy interesantes de analizar. Claramente, como un cuarto punto, es que hay un eje que se empezó ya a fortalecer, que se sabía la relación Corea del Norte, Irán, China, Rusia, pero claramente, bueno, ellos que proveen armamento, al igual que los países europeos, bueno, ¿qué sanción o qué situación, qué papel juegan? O sea, también van a sufrir condenas por parte de Naciones Unidas. Entonces, y la quinta, que yo creo que es muy importante, que son para las políticas internas, ¿qué pasa con la disidencia rusa para Putin? O sea, ¿qué tal todo es el apoyo de la sociedad rusa hacia Putin? ¿Y cómo se da esta vinculación? Porque nosotros dentro de nuestro viaje bueno, Andrea fue por un viaje de cobertura periodística, nosotros hicimos un viaje juntos a Europa, pero fuimos a los países que están en frontera con Rusia, Finlandia, Estonia, que fuimos a, a mirar un poco, como periodista, a observar el termómetro. Y claramente hay una situación antirrusa que es relevante. O sea, los países del Báltico, tal como ocurrió en la Rusia de Stalin, etcétera, se sienten amenazados. O sea, hay una serie de aspectos y símbolos que nosotros palpamos. O sea, las protestas en las embajadas, desde graffiti hasta literatura, obras de teatro, el retiro de símbolos que tenían de cierta amistad. Entonces, esos 5 factores que estoy un poquito como... son elementos que, a mi juicio, hacen ver que el tema es la situación temporal de este conflicto, es decir, cuánto va a durar, porque un buen punto es que, solamente un ejemplo, en Afganistán la inteligencia de Estados Unidos fracasó y los analistas estuvieron más certeros en Afganistán. Pero acá fue al revés. La inteligencia norteamericana acertó con el tema, acertó o entregó la información adecuada, y fuimos los analistas, los cuales no hemos estado muy finos con esta situación del conflicto ruso-ucraniano por todos los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Sí. Y además los británicos también fueron los otros que habían alertado, tanto los americanos, los estadounidenses, más los británicos, Sí. habían dicho que iba a atacar.
y sobre todo Europa. Yo creo que siempre Sí. planteaba, no sé si es que era un deseo más que un elemento racional que decía, no, no va a atacar jamás. Y uno mismo decía, no, 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 no va a ser capaz, ¿cómo va a ser capaz? Entonces, y fue capaz, y ahí estamos con esta situación. Para terminar, Andrea, se acaba de cumplir 20 años del inicio de la guerra de Irak, y que es consecuencia directa de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y en que ustedes justamente escribieron un libro sobre el 11 de septiembre, Al-Qaeda, la amenaza continúa. Tú estabas recién iniciándote en el área internacional, justamente en esto, y uno también de los entrevistados o parte de este nuevo libro, para que hagamos la conexión, que Rafael Cavada, amigo de ustedes también, fue como la imagen icónica del reportero junto a Santiago Pavlovich, también amigo de ustedes, en ese día en que los iraquíes echan abajo digamos, la estatua de Saddam Hussein. Como que se cerrara un círculo, como que de alguna manera dentro de tu carrera profesional, de la misma de Rafael Cavada, no es cerrar un círculo para no continuar, sino que cerrar un círculo de un inicio de tu vida laboral, que te llevó además a conocer a Gonzalo, y, y que además, bueno, hoy día son 20 años de inicio de esa guerra, y con una guerra a la cual tú hace un año fuiste a reportear. Eh, la periodista que llevas dentro, ¿cómo ve esto? Porque en realidad hay muchas amistades también, es un tema profesional, 20 años. Sí, Mauricio Bustamante también está dentro sí, pues. de este círculo. ¿Tú cómo lo analizas? Mira, el otro día ayer creo que lo estábamos comentando con Gonzalo y Gonzalo me hacía la reflexión porque, claro, con estos aniversarios que se han ido cumpliendo, el primero fue el del 11 de septiembre, que fue el que nos motiva a escribir 11S, la amenaza de Al-Qaeda continúa, y después empezamos a ver qué ocurría con Afganistán y después ya estos 20 años de la guerra en Irak, que fueron los grandes hitos, las grandes noticias que me tocó cubrir cuando yo estaba recién partiendo en el periodismo internacional y que obviamente me obligaron y me desafiaron mucho lo profesional para poder seguir estas noticias, para poder transmitirlas y para poder estar a la altura de periodistas que llevaban bastante más tiempo que yo y que tenían mucha más experiencia. Y Gonzalo me decía, y si quieres tú puedes reflexionar de eso, Gonzalo, pero cómo en los temas internacionales antes de todo esto estaban muy minimizados en los informativos. No existía mucho interés en los temas internacionales, teníamos muy poco espacio, era un tema que siempre conversábamos, ¿no? Pucha, qué pena que no nos consideren cuando las cosas que pasan en el mundo son muy importantes y van a, de alguna u otra forma, terminar impactándonos a nosotros también. Y viene el 11S y comienza Afganistán y comienza Irak. Y las materias internacionales en los medios de comunicación se transforman en, como decimos nosotros, la nota uno, lo más importante, lo que va abriendo el noticiero. Y eso implica un cambio, siento yo, como para el periodismo a nivel mundial. Los medios chilenos se notó todavía más porque no estábamos acostumbrados a tener mucha información internacional y cómo nos marcó en las carreras a cada uno de nosotros. O sea, para mí fue determinante, para Raspa fue fundamental. Gonzalo, a partir de lo que le toca a él también trabajar en estos temas internacionales, pese a que él estaba más bien en los temas políticos, pero tiene que meterse en los temas internacionales, que es algo que a él siempre le ha gustado, y bueno, lo termina llevando por el camino que ha seguido durante todos estos últimos años, en fin, entonces ha sido un tema que efectivamente hemos estado pensando y reflexionando mucho estos últimos días, sobre todo porque además Gonzalo está reeditando un libro vinculado al tema de Irak, así que es un tema que ha estado muy presente. Sobre eso quería preguntarte, Gonzalo, por esta reedición del libro, que ya lo sabía. Eh, cuéntanos de esa reedición del libro y que después podemos tener un capítulo especial para conversar de Irak. Yo creo que hay que darle tiempo a una conversación por las consecuencias que significó Irak. O sea, son 20 años y eso
Las consecuencias están hasta el día de hoy y son muchísimas. Pero adelantándonos un poquitito a esa nueva conversación que ya los dejo comprometidos para una nueva de la región al mundo, ¿qué podemos decir sobre eso? Sobre Irak, sobre sus propias carreras y este cierre y esta reedición del libro. Claro. Un poco profundizando en lo que decía Andrea, de cómo estos conflictos también fueron, cómo aparece en la vida una situación especial y te va redirigiendo ciertas acciones, por decirlo de alguna manera, porque en ese entonces, yo les decía que cuando caen las Torres Gemelas, muchos periodistas tuvieron un lanzamiento, un relanzamiento de sus carreras profesionalmente, y Rafa se transformó en un destacadísimo periodista, Santiago se consagró como gran periodista que venía siendo, Andrea se consagra como conductora de noticias y reportera, otra amiga nuestra que es La Paz González se fue a trabajar a CNN, Mauricio que transmitió eh, la caída de las Torres, lo mismo. Entonces, hubo situaciones, bueno, yo también trabajaba en TVN, estábamos todos en TVN, y de alguna manera todo nos obligó como a rearmarnos y a rearticularnos respecto como periodistas y como académicos, porque nosotros cuando partíamos, yo siempre decía, hablábamos de Bin Laden y Al-Qaeda, porque no sabíamos bien cómo se pronunciaba. Hubo todo un debate respecto que finalmente terminó llamando Al-Qaeda y Bin Laden. Entonces, lo que ocurre con Irak, que es la máxima expresión de la guerra contra el terrorismo, Irak y con Afganistán, es que también nuevamente ahí la prensa chilena, pese a ser un país, por eso es tan importante tu programa, porque es desde la región al mundo. Y la región, nosotros como Chile también somos región y somos ni siquiera región, somos periferia. Entonces, en ese contexto, salir al mundo a entender esos conflictos, a ver las variables, a ver cómo cómo nos afectan a nosotros, de alguna manera se pueden sacar lecciones aprendidas para tratar de evitar ese tipo de conflictos, evitar que ese deterioro que hay en los países, esa descomposición, se pueda dar en nuestro propio país o se pueda dar dentro de lo que es América Latina. Cuando uno habla de estallidos sociales, los estallidos sociales son síntomas de la nueva conflictibilidad que va a haber, del nuevo conflicto que va a haber dentro de los estados, que muchas veces las amenazas más que externas pueden ser incluso internas. Entonces, por eso es tan importante ver lo que ocurre en los países, y en ese caso Irak, con los 20 años, hay una especie de, ¿cómo decirlo? TVN, Televisión Nacional de Chile, cumplió un rol fundamental como televisión pública para cubrir ese conflicto. Y efectivamente es un momento muy particular. Hay mucho de iraquización de las relaciones internacionales. Irak es un país en el cual se llevaron evidencias y pruebas que o eran falsas o que fueron manipuladas por parte de Estados Unidos. Y en el Consejo de Seguridad, dentro de la discusión, varios países les dijeron que no, entre ellos Chile y México, en no ir a la guerra. Y de ese conflicto murieron 500.000 personas, surgió el Estado Islámico, con toda la situación de caos que generó, pero dio un momento muy especial donde Chile, con toda la simetría de poder que tenía con Estados Unidos, al igual que México, le dicen no a la potencia del hegemón. Y ese es un acto es un momentum de dignidad, si se puede llamar, de una construcción de política de Estado que quizá no profundizaba debidamente, y ahí nace este libro, que en el fondo se llama, yo lo tengo, no sé si está recién, que se llama La guerra que no había que luchar. Es una La guerra que primicia, no me había que gustan las luchar. primicias, Porque al finalmente, aire. claro, el primer programa, Viene sí, saliendo. saliendo. Entonces, nosotros decimos, bueno, eso es lo que explica, es el dinamismo de las relaciones internacionales, cómo se da la diplomacia, cómo se da este debate. Mismo Rafael Cavada, cuando leyó este libro, me decía, la previa del conflicto, es la batalla a nivel diplomático, cómo se dio, las presiones, Tratado de Libre Comercio, y todos nosotros estábamos ahí. Entonces, un poco para ir cerrando, la parte, digamos, de la idea, es que nosotros venimos con estos temas desde el 2001. Son ya 20 años que hemos estudiado, que nos hemos visto obligados
a cambiar la mirada, a leer mucho, a ir a los conflictos, escuchar la calle árabe, o ir al conflicto de Ucrania, o ir a Colombia, o ir a las elecciones presidenciales. Andrea es bastante humilde porque ella ha cubierto casi todas las elecciones presidenciales en América Latina. La última fue la de Trump con Biden. Le robaron el eh, teléfono la La última última fue vez en Brasil. Brasil, Río. Bolsonaro. Entonces, toda esta situación, lo que nosotros hacemos un poco, como incluso es la vinculación entre el periodismo y la academia, ¿no? Y yo soy una especie de puente entre lo que es periodismo y academia. Por eso es tan importante nosotros hablar con las regiones, hablar con donde se está generando la teoría, donde están ustedes pensando o relevando cuáles son los autores que la llevan en el contexto para nosotros tomar de vuelta esa información y llevarla al campo. Porque finalmente para Andrea, Rafa y la gran mayoría o parte importante de los corresponsales nacionales y extranjeros tienen que tener un profundo conocimiento en relaciones internacionales, porque si no, no va a entender la gente, no vas a tener la capacidad de analizar. Un periodista puede decir algo, etcétera, pero no interesa que cuentes, que no cuentes la vivencia, sino que lo que importa es el análisis, es el que entregues la información procesada adecuadamente. Entonces, por eso es tan importante esta relación. Entonces, nosotros estamos en una suerte nosotros ya hemos sacado 4 libros, 2 libros juntos. Estamos haciendo un trabajo, una propuesta audiovisual que te vamos a entregar el video donde el teaser o la presentación de lo que es el libro audiovisualmente hablando. Y estamos trabajando en la línea de los libros, en la línea audiovisual con todo reportaje. Y estamos ya tirando líneas para futuro, para poder hacer otras aventuras dentro de los tiempos nos permitan. ¿No? Yo creo que es muy importante y un poco cómo ha cambiado también para nosotros de regiones este contexto, porque si yo también llevo desde muchos años estudiando esto, el año 2001 yo ya era profesora de Relaciones Internacionales, ya había estudiado, yo había escrito sobre el tema, pero en Santiago nadie nos conocía. O sea, el teléfono no sonaba como suena ahora, con un conflicto internacional en que en Ucrania terminé con estrés tanto dar entrevistas. En aquella época no nos conocía nadie. Y eso también, de alguna manera, bueno, el Zoom lo permite hoy día, pero también el hecho que desde Santiago se abran a que hay también analistas internacionales en regiones, no solamente en Santiago. Y hoy día nos permite, claro, no estamos ahí en ir al estudio, hacer el análisis, pero está el teléfono, está el Zoom, otras formas de conectarnos, porque también es importante en el norte, acá en la zona centro-sur, en el sur, conozco muchos colegas que trabajan los temas internacionales, pero que los canales no los llaman, el análisis no está. Entonces, es bueno también ese círculo irlo cerrando, pero incorporando a la gente de regiones de verdad, que hay muchas. Yo tengo el privilegio, yo tengo la suerte de tener un acceso con ustedes, en general con los medios enormes, pero no es el caso de todos mis colegas que estudian tanto más que yo y que tienen conocimientos tanto más que yo en distintos temas. Entonces, a lo mejor esa sinergia Sí, debiera pero ser ahí, Paulina, mejor. déjame hacer solamente complementar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando a ti te entrevistan, no solamente es como por suerte y por tu conocimiento, sino que también porque tú hace mucho tiempo entendiste que era importante hablar con los medios y ayudarnos a nosotros los periodistas a bajar ciertos temas, que obviamente son temas que no tenemos por qué manejar al dedillo o tú tienes el conocimiento para hacer un análisis que va mucho más allá de lo que podemos hacer nosotros. Y yo creo que es fundamental ese trabajo conjunto y creo que nosotros tenemos que abrirnos a incorporar a más expertos. Estos también tienen que tener la disposición de salir a los medios, porque pasa muchas veces, ¿no? Que en esta y en otras materias, a quienes han estado acostumbrados a estar en la academia les cuesta un poquito. Y yo entiendo que puede ser un poco a veces difícil, pero es súper importante visibilizar ese trabajo. Y eso requiere personas que estén dispuestas a pararse frente a una cámara o hablar en una radio, hablar a los diarios, en fin. Así que ese siento yo que es un desafío que tenemos todos para poder ir mejorando también la capacidad
de hacer análisis en temas internacionales y de entregar esa información a la gente, si eso es lo que al final a nosotros más nos importa. Sí, absolutamente. Yo creo O que sea, yo mismo aquí, soy viñamarino, es verdad, yo soy de regiones, así que eso es vivo en cierto. Valparaíso. O sea, perdón, vivo en Santiago, pero yo soy viñamarino. Es cierto. Bueno, yo creo que, insisto, tal como lo dije en la introducción del libro de ustedes, aquí hay una sinergia y un complemento absoluto entre la academia y el periodismo en terreno. Y eso no hace sino que favorecer al público que quiere saber más, comprender más, eh, entender qué es lo que pasa en el mundo y cómo le va a afectar, en definitiva. Así es que muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Gonzalo, de nuevo por este tiempo Bien. de poder conversar. Quedamos comprometidos por una nueva de la región al mundo para que De conversemos todas de maneras. Irak, porque yo creo que ahí hay un tema todavía latente y que tiene sus A consecuencias hasta estudiar. el día de hoy. Entonces, darle una vuelta a estos 20 años, Gonzalo, Andrea, Sí, de, sí. de No, cómo han súper pasado las interesante. cosas, porque yo creo que es el momento, más aún De Sí. teniendo todas a maneras. Ucrania ahí en el espejo y sin saber todavía hacia dónde va. Así es que Como tema. muchas gracias Sin duda. a ambos. No, perdona que te interrumpa, solo un aviso, que nuestro libro está en Concepción, está en prácticamente en todas las librerías de las más importantes de allá, así que lo van a leer y de verdad se van a conmover y se van a emocionar, va a ser un lindo viaje y van a ver el relato de estas fuentes primarias, así que esa es la invitación y ojalá vernos también en Concepción. Así que muchas Además que gracias, Paulina, el viaje y va a ser gracias a nuevamente Concepción. por el prólogo. Sí, Sí. pues, No, no, exactamente. el Sí. viaje va Una a ser a Y gracias por el Concepción. prólogo. No, de sin nada. Sí. duda. Un honor para mí haber hecho ese prólogo. Así es que gracias a ustedes y gracias también a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de Canal 9 Regional, de la región al mundo, programa de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y nuevos entrevistados. Hasta la próxima.